¿Alguna vez has pensado en cómo debes crear tu sistema político para una de tus historias? Porque hoy te traigo una persona que seguramente pueda resolver todas tus dudas. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida un domingo más aquí a Literatura Juvenil para Escritores, tu podcast de confianza de escritura. Y hoy te traigo una entrevista que creo que puede ser muy interesante con Elena Gómez Portero, que es estudiante del doble grado de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales. Y entre sus pasiones están la literatura, la teoría política y el podcast. Así que cuando me propuso este tema del que vamos a hablar hoy, no pude negarme. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí. Sí, bueno, pues a mí me mandaste un pedazo de email contándome todo y con un documento incluido además que me pareció súper interesante, que vamos a mencionar aquí a lo largo del episodio, porque la verdad es que solo con lo que me contaste por ahí dije, wow, podemos sacar mucho aquí de cómo crear un sistema político que tenga sentido o que al menos sea coherente, ¿no? Porque no sé si a ti te pasa, bueno, ahora te preguntaré, pero normalmente cuando vamos a crear un sistema político, los escritores, nos pasa que nos centramos únicamente, vale, tenemos una dictadura, tenemos una monarquía, una república, bla, 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 bla. Pero antes de hacerte las preguntas, porque me estoy poniendo nerviosa y me apetece mucho entrar en el tema, no quiero saltarme el apartado de lecturas, ¿vale? Así que primero cuéntanos, ¿qué estás leyendo ahora y cuál es el libro juvenil que nos recomiendas esta semana? Pues me estoy leyendo, lo tengo por aquí, Los enclaves dorados de Naomi Novik, de Uriel, que soy súper fan de la autora y fan desde que Temerario se rescata algo. Y por fin ha salido hace poco, me lo regalaron y estoy deseando hincarle en diente porque es súper divertido que una escuela te quiera matar. Y bueno, como recomendación, me lo terminé hace poco, Embrujo de espinas de Margaret Rogerson, de que lo publica Nocturne y lo traduce Pilar Ramírez Tello, que está muy bien. Y es que después de tanto amor por la literatura y las bibliotecas, que tengo que recomendarlo sí o sí en un podcast de literatura. Me Y encantó. además tiene una portada súper bonita, que yo me enamoré de ella desde el minuto 1. Sí, así con ver de las esquinas, la chica que además está súper bien dibujado, es preciosa. Y a Pilar Ramírez Tello la hemos entrevistado aquí en el podcast, así que pásate por el episodio si todavía no te has pasado a escuchar cómo se traduce la literatura juvenil. Pero bueno, más allá del spam de otros episodios, vamos a centrarnos en esto. Volviendo a mi pregunta, que me había emocionado, digo, yo normalmente al sistema político la verdad es que le presto bastante poca atención, a pesar de que seguramente tenga bastante más importancia de la que yo creo. ¿Por qué? Pues normalmente piensas eso. ¿Ves que una distopía? Pues que haya una dictadura, ¿no? O un sistema opresor, o una monarquía, o yo qué sé. O si tienes una república, o si tienes una democracia, tal, pero no solemos entrar demasiado en lo que viene siendo la política en general, ¿no? El sistema político. Así que lo primero que te quiero preguntar es, según tu punto de vista, ¿qué es lo primero en lo que tendríamos que pensar? Pues va a parecer una cosa muy tonta, pero en el territorio. ¿Por qué? Porque tú tienes un territorio y una población. Y dependiendo de ahí, toda tu mentalidad va a cambiar. Pongamos un ejemplo. No es lo mismo tener un territorio de 7 islas descentralizadas, es decir, que cada una se medio maneja entre ellas y luego hay una autoridad superior que las maneja en general, que tener una península, como puede ser España, suponiendo que tuviera también Portugal, que está, quitando las islas, unida y que es bastante fácil acceder de un sitio a otro, aunque tengas malos transportes, como puedes ir a caballo. Es totalmente, te lo cambia todo. Por ejemplo, Francia y España tienen, geográficamente se parece, más o menos, tienen poblaciones no muy diferentes, Francia tiene 20 millones más, pero bueno, y aún así el sistema político es totalmente diferente. Y son naciones vecinas europeas, así que debería parecer. Y esto hace que, por ejemplo, las huelgas en Francia sean mucho más efectivas y mucho más violentas. Wow. Claro, ¿por qué? Porque si tienes un sistema descentralizado,
desde el punto de vista del ciudadano tienes mucha gente que va a ser tu enemigo cuando reivindiques cosas. Y esto es muy fácil de explicar. Por ejemplo, sanidad y educación en España es casi 100% de las comunidades autónomas. Sí. Ahora bien, la gente no lo sabe. No, Y si sí, no lo saben, igual que la sanidad. Un claro, follón eso, por cierto. sí, lo es porque además la financiación es una locura. 3 personas en España saben cómo funciona y demás. Y ese es uno de los problemas. Que como no lo sabes, no sabes a quién reclamar. Imagínate que eres de Extremadura, no sabes de a quién le vas a reclamar la sanidad, pero le echas la culpa a Sánchez. Pues le puedes echar la culpa a alguien que no la tiene, así que todas tus reivindicaciones caen en un saco roto. Ajá. Esto pasaría más en el ejemplo en la isla que he puesto al principio. Tienes al regidor de la isla y luego al rey, llamémoslo de esta manera. Si yo es algo que le tengo que reclamar al rey, pero le echo la culpa al regidor de la isla, voy a perder todas mis energías en hacer algo mal y encima no voy a cambiar nada. Así que voy a empezar a estar enfadado con el sistema o a tenerle pereza, que es muy común, y no voy a conseguir nada. O sea, que para hacer bien un sistema político, vale, pongamos, ¿qué sería entonces lo más óptimo para una península? Para una península, si llamémoslo en un sistema de agricultura, lo más óptimo sería tenerlo descentralizado, pero no mucho. Es decir, descentralizar solo ciertas cosas. Por ejemplo, que pongamos fantasía medieval. Tú tienes al rey y luego los nobles, y como rey no te tienes que preocupar mucho de la gente porque va a estar demasiado ocupada labrando el campo y no te va a molestar. Ahora bien, si ya empiezas a tener una industria más potente y a desarrollar una democracia, una dictadura, te interesa más tenerlo todo centralizado porque ahí tienes más amenazas y quieres más tener el poder agarradito. Ajá. Wow. Entonces, en el caso de las islas es mejor descentralizado. Sí, en primer lugar porque la gente no va a saber, no va a poder coordinarse entre las islas y la masa no va a ser siempre la mayor. Es decir, Más fácil de controlar. Claro, hay 3 millones de personas que se te podrían sublevar, pero como están divididas en 7, pues no se te sublevan todas a la vez. Ajá. Y al tenerlo centralizado pierden energía, no se pueden unir, porque cada uno luego va a luchar por sus intereses, que es lo que hacemos todos, en lo mío. Y así acabas con que desactivas totalmente la población. Y ahí es un poco más fácil de gobernar porque lo hacen otros. Entiendo. Wow. No me esperaba eso para nada, la verdad. Vale, entonces, después de tener en cuenta el territorio, ¿qué vendría? El tipo de economía. Porque, por ejemplo, puedes tener una economía basada en la agricultura. Nosotros ahora no tenemos en mente porque la mayoría de la agricultura se ha modernizado y demás, pero tú tienes que tener la cosecha y guardar una parte de esa cosecha para volver a plantarla el año que viene. Así que vas a acabar teniendo una mentalidad algo conservadora porque tienes que conservar un poco de lo que tienes para siguiente. Si ya empiezas a tener una industria basada en el comercio, vas a tener una mentalidad de dependencia. Es decir, yo dependo de lo que me dé otro para poder tener yo otra cosa. Así que yo voy a producir para cambiar y, por ejemplo, lo que pasó en el COVID con las mascarillas, que venían de China y China dijo, corto el grifo. Pues hay problemillas y te cortan el grifo. Y luego ya si tenemos una más industrial, pero la industria la tenemos nosotros, tienes una mentalidad bastante más progresista porque la industria es curiosa, siempre va mejorándose a sí misma y vas a pensar, por primera vez, aparte de mejorar las condiciones de vida, que tus hijos van a tener una mejor vida que tú. Es una mentalidad que tenemos ahora. ¿Y si estamos basados, por ejemplo, en el sector servicios? Pues es lo que tenemos ahora, el sector servicios es ya la última evolución, porque para llegar al sector servicios tienes que haber tenido un desarrollo económico basado en la industria, y una vez ya tienes un sector servicios has tenido un desarrollo económico que te permite tener cierta seguridad, y el sector servicios tienes cierta dependencia porque tiene parte de comercio, pero normalmente basar algo 100% en servicios no sea así. España es agricultura y servicios porque no se quitan la industria. Sí. Y sí que se nota. Qué guay.
Me parece muy, muy curioso, ¿no? O sea, primero pensar en cómo va a ser el territorio, cómo va a estar distribuido, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, ¿Influye la forma Sí. del territorio? Por ejemplo, Italia, que es esto que parecía más a una bota, en comparación con, yo qué sé, cualquier otro país que a lo mejor está Claro, más en piña. claro. En Italia es curioso porque se lo inventaron. Hay una cosa que es el nacionalismo, que es la idea de nación. Esto es bastante reciente. La nación es una comunidad imaginada. Ujú. Es la definición mejor que hemos tenido. ¿Tú te imaginas, como española, que el resto de España está hecha de españoles? Ya, Pero hasta que no tienes esa idea en la cabeza, que ya la tenemos todos porque ya la nación ha venido para quedarse, pues no... Tú te imaginas a la gente que está a tu alrededor, pero no te imaginas desde Andalucía en el siglo XV a los de Barcelona, que además eran pues, corona de Castilla, Aragón, no sé qué. No te los imaginas como tuyo. claro. Y como Italia se lo inventaron, tiene un montón de problemas, norte y sur. De hecho, yo estudié italiano y tienen una palabra que para decir cateto los del norte dicen terrone, porque los del sur son agricultores y más. Terrone de tierra. Wow. Sí, tiene mucho. Y por ejemplo, España, que está más unida, quitando las islas y demás, tenemos un problema con el tren, que es que nuestra orografía no nos permite tener un ancho de vía muy regular y demás. Y de hecho, si te vas a Francia en tren, que es la mejor manera de salir, tienes que cambiar el ancho de vía que tengan los trenes y eso. O sea, que los problemas que tenemos ferroviarios no son de que no les da la gana ponernos una del Mediterráneo, sino que no se puede. No, eso sí, antes había. Y había un ave nocturno y estaba lleno siempre. ¿Qué está Bueno, pasando? no era ave, era un tren nocturno que era del Mediterráneo y sí, pero no se hace por dinero y porque no les da la gana. De hecho, Ay, de verdad, en fin. sí, es que toda mi familia está en Renfe. Así que en este tema sí, hablar de por parte de política, que es una risa la cantidad de enchufes que hay en Renfe, no lo hacen porque no quieren, porque antes existía. Y el problema, por ejemplo, que tiene Extremadura es que las vías son del siglo XIX. Joder. Pobrecitos, yo me quejo de Comunidad Valenciana, pero ellos están como 1000 veces peor, ¿sabes? Claro, claro, yo en Madrid dices, ostras, es que 30 minutos de retraso. Sí, pero hay más. Exactamente. Sí, sí, yo cuando fui a vivir a Madrid fue una cosa que dije, ¿cómo os quejáis porque hay un metro dentro de 5 minutos? O sea, quiero decir, yo Sí, pierdo mi cercanía si hasta dentro de 1 hora y media no tengo otro. claro, Bueno, pero eso ya es otro tema que también daría crear un sistema ferroviario para nuestra historia, pero como no suele ser algo tan común, claro, vamos a centrarnos en el tema político, porque además, volviendo al documento que he mencionado que me mandaste, F, me enviaste, estabas más centrado sobre todo en la palabra de poder, ¿no? ujú. En el poder como tal. Así que quería preguntarte para que le expliques a todo el mundo qué es el poder y cuánta importancia tiene un sistema político. Además, me gustó mucho porque vi que hiciste una comparativa entre Cersei, Lannister y Daenerys Targaryen. Sí, Así que cuéntame. sí, porque Juego de Tronos no sirve para explicar política porque la gente lo malinterpreta. Pero hay ciertos clips y ciertas cosas que como es de conocimiento común si se explica bien. Vale, voy a usar, de hecho, los ejemplos para que se entienda. El poder es el instrumento o como quieras llamarlo, que consigue la obediencia de un grupo o una persona. Y tiene tres fuentes. No significa que sean tres poderes, sino tres fuentes. En primer lugar, el uso o la amenaza de la fuerza. Yo cuando me enfrento a una policía, pues me acobardo y voy a 30 por hora en las calles de la ciudad porque tienen, aparte de que me pueden multar y hay consecuencias, me pueden bajar por la fuerza. Ellos tienen el uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo sería esto? Cersei, que es una cosa que Daenerys al principio no tiene, es que Cersei tiene ejércitos, más allá de que por su matrimonio y demás, porque los Lannister tienen ejércitos. Y si no, tienen la segunda fuente de poder, dinero para pagarlo. La segunda fuente es el dinero. Yo puedo conseguir que alguien me obedezca, dame dinero. Si no, no trabajaría nadie. Si no necesitas dinero, no trabajas. Y esa es la segunda manera de conseguir que alguien te obedezca. De hecho, los ejércitos, quitando que pueda ser obligatorio y demás, se pagan. Y esa es la diferencia entre unos y otros. Y luego por tercero, en el lugar, está una más rara que es, y más difícil de entender, que es la persuasión, el poder persuasivo. Que es conseguir que alguien te obedezca
porque tiene la idea de que te debe obedecer. Esto lo usan mucho las religiones. Por ejemplo, en Cuaresma, los católicos no van a comer carne. ¿Hay alguna ley que les prohíba comer carne? No, es una idea religiosa que les hace obedecer de esta manera. Son los que mejor lo utilizan. Al final está en todos, pero se ve más difuminada que pegarte o darte dinero para que me obedezcas, claro. Ajá. Qué curioso. O sea, y entonces tendríamos que plantear si nuestro persona que manda de nuestro mundo, ¿no? Tiene alguna de estas 3 fuentes, sino las 3. Sí, lo mejor es tener las 3. Porque si tienes fuerza, de hecho la definición actual de Estado es el organismo con el uso legítimo de la fuerza. Es decir, que el Estado me puede pegar a mí porque yo acepto que me pueda pegar. La policía existe porque aceptamos todos la idea de que tiene que existir o que exista. Y tiene que tener un ejército, si no, pues te invaden. Sí. O tienes que poder pagarlo. Esto tiene un problema porque luego te traicionan los típicos mercenarios de la fantasía épica y demás. O puedes tener que pagar la administración o a la gente. Un reino sin dinero, pues se te va la gente, así que estás un poco mal. Y no, por último, la tercera idea sería la legitimidad de que tú puedes gobernar. En una monarquía hereditaria, la legitimidad es de que tu padre o tu madre era el anterior. Pero si no tenemos esta idea, como puede ser en el caso de Robin Hood, el Juan el Rey sin tierra, pues uno de los problemas es que no era el rey. No tenía la idea de que él era el rey correcto. Y eso es una de las cosas que hacen que su reinado sea más débil. En general, la tercera es la más difícil de conseguir y por donde te entran todas las revoluciones. Lo de la legitimidad, ¿no? Sí. Claro, y al final, esto se ve mucho en temas monárquico más, ¿no? O sea, en Daenerys, por ejemplo, que supuestamente es la reina legítima porque es la Targaryen. Claro, ella tiene entre algunos la legitimidad esa, pero es que Cersei, que tiene la legitimidad de que el nuevo orden es de los Baratheon y luego de ella de como reina regente. Vamos, que lo mismo que se ha visto, por ejemplo, aquí en Historia de España, cuando, bueno, la reina Isabel de Castilla, ¿no? Que todo empezó porque su sobrina la llamó la Beltraneja, que decía que era una ilegítima y que ahí se puso ella, básicamente. Claro, Isabel II, las guerras carlistas, porque no tenía la legitimidad desde el nombre. Sí. Qué curioso. Y esto en democracia se ve a nivel de yo te he votado a ti o no te he votado, ¿no? No, porque menos los de Madrid, en España directamente nadie ha votado a Pedro Sánchez. Eso es de España. Hay 2 sistemas. Uno está el parlamentarismo, el presidencialismo y luego está el semipresidencialismo, pero no nos vamos a meter en él, que hay menos regímenes y es un mix. El parlamentarismo tú lo que haces es votar a unos representantes y los representantes le dan su confianza al presidente. Ya sea como se hace en España diciendo pues yo te apoyo y con cierta mayoría, o en países como Dinamarca que lo que tienen es no es que yo le dé mi confianza, sino que no quiero echarlo, así que empieza el gobierno. Sí, se llama el parlamentarismo negativo de pues no te quito el poder, no tengo una moción de censura, así que para adelante. Y luego está el presidencialismo, que es lo que tiene en Francia, y que es que tú votas directamente al presidente, pero el presidente, que es el ejecutivo, no está en el parlamento. Pedro Sánchez fue presidente una vez había renunciado a ese escaño por la moción de censura. En la moción de censura que está haciendo Vox, Tamames puede ser presidente del gobierno, bueno, no lo va a ser, puede ser presidente del gobierno sin tener un escaño y sin que nadie le haya votado. Madre mía. Sí. A mí la política me parece lo más complicado. Cuando siempre toca elecciones, me tienen que explicar 20 veces cómo funciona exactamente porque me parece muy complicado y aunque me lo explique en ese momento lo entienda, luego se me olvida. O sea, completamente es como... Pero entonces, ¿quién ha ganado? ¿Por qué está así? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que sumar? Pues depende. En España sería, pues primero hay una ronda de mayoría absoluta y luego una ronda de mayoría simple, que simplemente es ganar por más síes que no es. Y, por ejemplo, ¿qué papel tiene el rey en España a la hora de hacer gobierno? Pues si el rey no señala a alguien para que forme gobierno, no se puede formar porque tiene un papel que se llama el formateur. Y formateur, es en francés, el formateur, así me han dicho, y
Rajoy, por ejemplo, dijo, se tienen que reunir sus partidos políticos. Rajoy llegó y dijo, no, como no tengo una mayoría asegurada, no me señale usted, que no voy a ir. Y no hubo repetición en elecciones porque Rajoy dijo que no quería. O sea, espera, entonces el rey... Tiene que señalar a alguien. Pero tiene que señalar al que ha ganado, me imagino. No, o sea, no creo que diga, no, pues tú, colega. No, se reúnen todos los partidos del gobierno, Ajá. pero que yo puedo, a mí el rey me puede señalar y decir, pues venga tú, y a ti David, a todo el mundo. Y lo que hacen es que se reúnen los partidos, porque se sobreentiende que la democracia es un de partidos, señala a alguien y ese alguien llega al Parlamento y se ve si se le da su confianza o no. Ostras, tú, qué complicación, de verdad. O sea, Sí, te tiene que gustar mucho para estudiar esto, te lo tengo que decir, ¿eh? Sí, a ver, luego se hace divertido porque ves cómo funcionan los hilos y tienes más información, se ve. Pero, por ejemplo, en democracias intentamos crear una, pues tienes que definir si eres presidencialista o parlamentarista, porque te cambia un poco. Lo que hemos hablado del territorio, si lo vas a hacer más centralizado o descentralizado. Y entender que la soberanía es del pueblo, pero que la delega. Es decir, yo soy la que tiene el poder, pero como entiendo que 47 millones de personas no se van a poner de acuerdo, dejo a 350, que es lo que quedan en el Parlamento, para que saquen las leyes y formen gobierno. Vale, vale. Sí, o sea que yo soy la que mando, ¿no? O sea, que no te subas, ¿no? Lo del cliente tiene la razón, por así Claro, decirlo, ¿no? cada 4 años oficialmente y cada menos si se hacen o mociones en su además, tú tienes la opción de o dar tu confianza en un voto o quitársela a alguien. Tienes esos dos efectos. Que de hecho en las campañas electorales muchas veces quieres, si estás en la oposición, dices, no confíes en este, que lo ha hecho mal, castigadle no sé qué, pero confiad en mí, que yo lo voy a hacer bien no sé qué. Ajá. Vale. Entonces, así a modo de englobarlo y un poco resumen, para la gente que no tiene ni idea de sistemas políticos como yo, según tú, ¿cuáles crees que son los pilares que todo sistema político debe tener? Ya hemos hablado del territorio y del... Se me ha olvidado cómo lo has llamado. Pero vamos, si es de agricultura, servicios y demás, Sistema ¿no? económico. El sistema Sí. económico. ¿Cuál crees que es, cuáles son los siguientes pilares que necesitamos para que tenga sentido nuestro sistema político? Bueno, lo de cómo, lo de cuál de los tres poderes usa predominantemente. Si es una dictadura, por ejemplo, militar, va a usar sobre todo el poder. El poder coercitivo, el uso de la fuerza. Si es un gobierno que está donde está porque tiene dinero y puede pagárselo, pues el poder económico o la legitimidad, como puede ser que en Irán gobierna hay una dictadura teológica, es decir, de religión. Pues eso también verlo. Es decir, ¿quién? El cómo, el quién, si vas a hacer un parlamento, un rey, una dictadura, lo que has dicho al principio, que es la idea más general que solemos tener, y también qué legitimidad tiene. Porque puedes meter mucho, si no tienes legitimidad, está muy bien crear ahí el conflicto de la historia. Por ejemplo, los Juegos de Hambre, que está muy bien escrito para explicar esto. Tienes, sin spoiler, 12 distritos más el Capitolio. Antes eran 13, pero uno lo destruyeron y lo han dejado ahí para que se vean los restos y que la gente no se devuelva. Esto está muy bien porque ves como el Capitolio es el que tiene el poder coercitivo. También ves como la legitimidad es que los distritos se sublevaron, el Capitolio venció y se ha quedado a partir de ahí lo de la creación de los Juegos del Hambre y que tiene que estar así organizada la sociedad porque no te puedes cambiar entre distritos, tienes que especializarte en lo que tengas especialización en tu distrito y demás. Y quién es la legitimidad, el poder persuasivo es los resultados de la revolución y cómo queda con el Capitolio y que el sistema es así porque es así. No puedes sublevarte que hay consecuencias. Y punto pelota, vaya. Vale, vale. Pues mucha información. Espero que la gente que nos esté escuchando haya tomado notas y bueno, que si necesita más información, yo creo que te podrían preguntar para algún sitio. Espérate que te diga un correo. Vale. Porque así, por veces los estoy renovando, así que no sé cómo estarán para cuando esto se estrene. Y además,
creo que la gente se expresa mejor más largo que si puede poner, por ejemplo, un tweet y demás. Vale. Que me lo manden a, si alguien quiere, Elena SWORD 14@gmail.com, que es elenasword 14@gmail.com. Lo pondré de todas formas en las notas del programa para que la gente pueda directamente copiar y pegar el email por ahí, ¿de acuerdo? Y pues nada, Elena, muchas gracias por venirte aquí al podcast. Si quieres añadir alguna cosita más que a lo mejor no hemos planteado y dices, no me puedo ir sin que sepáis esto de un sistema político para que estén tus historias, ese es tu momento de decirlo. Sí, voy a decir una cosa. En primer lugar, un sistema político está ahí para mantener orden y tiene que estar ordenado. Y además tiene que ser coherente. Yo en un libro una vez leí al principio como un personaje criticaba duramente, que además era el protagonista y estaba en primera persona, criticaba una monarquía, que dices, ostras, de republicano, no me queda otra. Y después, a lo largo del final, se lleva a cabo porque dicen, no, es que el rey se debe a su pueblo porque el pueblo es muy importante. No, es una dictadura monárquica. No tiene sentido que ahora le tenga que dar algo a la gente. Así que sea lineal en orden y que si tiene que caer el gobierno, pues que las razones sean de peso y que sea una injusticia, porque las injusticias es lo que mejor se lucha. Vale. Pues apuntadísimo. Lo dicho, tenéis el email de Elena en las notas del programa por si queréis preguntarle cualquier duda que puedas tener. Y oye, Elena, esto da para masterclass. Si alguna vez te quieres venir a pasar por la academia, estás más que invitada. Y pues nada más, espero que hayas estado a gusto, que te hayas pasado bien, que te hayas desahogado, no sé, que cuando hablamos de cosas que nos gustan normalmente nos quedamos muy a gusto. Sí, pues me ha encantado, muchas gracias. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, escribir a Elena, contarnos cuál es el sistema político que crees que mejor está creado en las historias que has leído, que tienes recursos de pago gratuito en literatura juvenil para escritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!